quisiéramos dar una reseña de don Pascual. Tiene una larga trayectoria y bueno, nos demoraríamos mucho en dar detalles de esa trayectoria, pero quisiera dar algunos antecedentes. En la actualidad es magistrado presidente de la sección número 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, especializada en Derecho de la Persona y de la Familia, profesor de Resolución Alternativa a Conflicto de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde el año 94 hasta el año 2018, director de la Escuela Judicial Española desde el año 2009 al 2011, consultor de Eurosocial para la creación de la Red Latinoamericana de Medios Alternativos de Resolución de Controversia, juez de familia de Barcelona desde el 91 al 97, profesor de Fundamento de Derecho Patrimonial y actividades que él ha desarrollado relacionadas con la mediación, promotor del proyecto piloto de mediación familiar en Juzgado de Familia de Barcelona, que estuvo en funcionamiento desde el año 92 al año 97, fundador de la Asociación Catalana para el Desarrollo de la Mediación en el año 94, director del programa de formación en mediación de la Escuela Judicial Española, bueno, y una larga trayectoria también en los ámbitos de la mediación y la conciliación, junto a una serie de publicaciones relacionadas con la mediación, donde yo destacaría su última publicación, que se denomina Justicia sin jueces, un libro muy interesante relacionado con toda su trayectoria como juez y en relación con mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Don Pascual, le damos la palabra a usted. Pues muchas gracias. Para mí es un honor el compartir esta tarde, o para ustedes esta mañana, pues una conversación sobre estas materias. Y bueno, pues encantado de colaborar con ustedes y sobre todo, bueno, pues con los compañeros y compañeras que están trabajando en este interesante tribunal especializado que en España no tenemos, porque esta materia, la materia medioambiental, bueno, es conocida o conocen, se enjuicia por juzgados civiles, por juzgados penales, cuando hay delitos, cuando hay delitos penales, y fundamentalmente por los tribunales contenciosos administrativos. Es cierto que como consecuencia de los acuerdos internacionales se creó una figura que fue la del fiscal, que es la acusación pública, porque en Chile no es esta misma palabra, es la acusación pública especializada. Cada una de los tribunales superiores de justicia, es decir, cada una de las autonomías, tiene un fiscal especializado en esta materia. O sea, un acusador público especializado en esta materia que actúa en los diversos órdenes jurisdiccionales, pero no hay un tratamiento homogéneo de estas materias que, por otra parte, pues son tan novedosas, yo creo, como pueden serlo en Chile y en otros muchos países, porque es una disciplina y son materias que apenas están comenzando a calar en la jurisdicción. Bien, yo también la experiencia mía personal es limitada. Es de decir que la experiencia que yo tengo en esta materia no ha sido como juez, sino que ha sido fundamentalmente en dos procesos donde he actuado o me han pedido la actuación como mediador, como conciliador. Luego veremos las diferencias, las matizaciones en dos asuntos que han tenido de un gran impacto medioambiental, del que luego pues contaré alguna peculiaridad y de donde viene un poco el interés por todas estas materias. Pero bueno, no soy yo el especialista
en hablar de derecho medioambiental, ni siquiera del enjuiciamiento medioambiental, sino fundamentalmente, por lo que se me ha invitado, es para hablar de los medios alternativos. Ustedes hablan de conciliación, porque así viene, ¿no? En los diseño normativo. Hay convenios internacionales que hablan también de mediación, ¿no? No solamente de conciliación, sino también de negociación. Y hoy en día hay un debate en Europa que estamos intentando impulsar los métodos alternativos, sobre primero la terminología y en segundo lugar los paradigmas de intervención, tanto en negociación como en arbitraje, como en mediación, porque a veces se intenta o se tiene una visión excesivamente estricta metodológicamente de lo que se quiere realizar, de la tarea que se quiere realizar, y la realidad es que sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista judicial, todos los esquemas de los próceres de la mediación, de los grandes maestros de la mediación, se vienen abajo. Y se vienen abajo porque las clásicas características que tienen estos métodos de neutralidad, de confidencialidad, sobre todo la confidencialidad, o de igualdad entre las partes, de voluntariedad, pues cuando estamos hablando desde el ámbito de los tribunales y estamos hablando en materias que son de derecho público, muchas veces de derecho necesario, de obligado cumplimiento, de normas de obligado cumplimiento, pues se desvanece. Entonces yo siempre digo que cuando alguien ha de intervenir como negociador, como mediador, incluso como árbitro o incluso como juez en estas materias, tiene que quitarse muchos trajes que llevamos ya, la impronta de la jurisdicción y de la impronta de también las muchas jurisdicciones por las que hemos pasado, porque bueno, yo he sido también abogado en ejercicio en el inicio de mi carrera profesional, he sido profesor de universidad, eh, he estado he trabajado temas penales como juez de instrucción, luego pasé al derecho civil, luego pasé al derecho puramente de la persona y de la familia, y luego, pues claro, en la experiencia en la escuela judicial he vuelto a ver otras muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista metodológico, y, y bien, y lo que he aprendido es que en cada caso hay que tratarlo con el método apropiado, y para el método apropiado hay que conocer bien el caso. Y yo creo que sería el primer mensaje que a mí me gustaría transmitirles. Es decir, la importancia del conocimiento, del análisis del caso, de las dimensiones que tiene el caso para intervenir en cualquier materia, en el enjuiciamiento, por supuesto, aunque las reglas del enjuiciamiento siempre son mucho más estrictas y como jueces no nos podemos ir muy allá. Sin embargo, como mediadores, como conciliadores, eh, como intervinientes de buena fe, como negociadores, sí podemos, sí podemos romper esa armadura rígida que tenemos como jueces, muchas veces si queremos llegar y si parece apropiado llegar a estas soluciones. La primera cuestión sería que entendamos bien los diversos métodos alternativos. A mí me gusta más hablar de ADR, que es la terminología inglesa, ¿no? El Alternative Dispute Resolution, las MARC, dicen los franceses, ¿no? Los métodos alternativos. Nosotros hablamos en español de MASC, de MARC, y yo creo que dentro de esa búsqueda del método adecuado hay que hablar, en primer lugar, de que se trata de la negociación. Son todos ellos procesos de negociación. La negociación que puede ser interpartes, evidentemente, en donde en todos estos conflictos medioambientales probablemente se va a empezar con una
con una negociación. Lo que pasa es que la negociación, claro, es mucho más amplia y en esa negociación no hay algunos principios como los de igualdad de las partes. Depende también la tipología del conflicto. Vamos a tener con nosotros entre partes a una administración pública, vamos a tener a un ciudadano individual, vamos a tener una colectividad. Es decir, en cada caso vamos a tener que diseñar el método adecuado, partiendo de unos modelos o de unos paradigmas. La negociación, es evidente que cuando hablamos de negociación desde el ámbito de la mediación, como de los métodos alternativos, estamos hablando de una negociación que hay que subrayar la palabra en positivo, porque en muchas escuelas de negocios, sobre todo económicas, en muchas escuelas de derecho, se habla de la negociación como un medio, como método de ganar, ¿no? De ganar al otro, de ganar a la otra parte. Es decir, de que la otra parte pierda, de que la otra parte resulte vencida y nosotros nos alcemos con la victoria. Pero cuando nosotros hablamos de la negociación dentro del marco ADR, estamos hablando de la negociación en positivo. Es decir, vamos a hablar de negociación cuando lo que interesa a las partes y por supuesto al tercero que interviene, es que se llegue a algún tipo de acuerdo. Con esto venimos a decir que ya vamos a encontrar que va a haber determinados casos en los que no va a ser posible esa negociación. No va a ser posible esa negociación porque hay intereses públicos o porque ha podido haber delitos graves. Puede haber ya una política de hechos consumados donde lo que quepa, pues la negociación va a ser prácticamente imposible. En todo caso, pues vamos a hablar de sanciones y dentro de esas sanciones, pues a lo mejor a una modulación de esas sanciones o la exigencia de una conducta reparadora de un daño causado. Pero tenemos que tener en cuenta que la base de todo lo que estamos hablando es la negociación. Y en los métodos de negociación, pues hay una enseñanza primera que se nos debe marcar, que se nos debe marcar en la frente. A mí me la he puesto en algún texto de los que he escrito, pero visité Vietnam, visité Hanoi, y en la antigua Universidad de Hanoi había un gran cartel que pregunté qué significaba, ¿no? En su idioma, porque bueno, era curioso, porque era una facultad de leyes, ¿no? Y la sorpresa fue, pues no era el ton de prosefe, aquel conócete a ti mismo y tal que se utiliza, no de que nos procede de la cultura griega, sino que iba mucho más allá, era que antes de aprender la ley hay que aprender a respetar a los demás. Y en la negociación es básico que en toda negociación, cualquiera que sea su contenido, desde cualquier óptica y por supuesto si intervenimos como terceros, tenemos que ser respetuosos. Si las personas que tenemos delante no perciben que las respetamos, y no solamente que las respetamos, sino que además tenemos una intervención directa en que se respeten entre ellos, pues no va a ser posible esa negociación. De ahí se pasa un poco al arbitraje. En muchos de estos casos también se recurre al arbitraje. Hay que tener en cuenta, y ustedes lo saben perfectamente, que en esta materia, sobre todo cuando hay intereses internacionales, se buscan los arbitrajes. Y ha habido arbitrajes importantes en materia de hidrocarburos, en materias mineras, en materias de inversiones internacionales. En primer lugar, porque hay muchos países, sobre todo los países donde residen los inversores, los que van a hacer las inversiones, que no tienen confianza en los sistemas jurídicos donde se van a ejecutar esas obras, esas inversiones, etcétera. Y entonces siempre se pretende un arbitraje. Se pretende un arbitraje residenciado en un órgano arbitral que por lo menos se tenga alguna
garantía de que va a ser neutral. Claro, hay, por ejemplo, yo he intervenido, estuve en un congreso, me invitaron de la Corte de Arbitraje hispano-marroquí, tenemos mucha relación con los marroquíes, es con nosotros, y el gran problema es que los españoles todos querían que esa Corte de Arbitraje hispano-marroquí radicara en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Granada, por ejemplo, y los marroquíes querían que radicara en Rabat, ¿no? En Casablanca. Y claro, la cuestión era muy sencilla. Es que si quieres un arbitraje neutral, tendrá que probablemente radicar la Corte en un país diferente, en un país neutral, porque si no vamos a tener, en primer lugar, esos problemas. Y entonces el arbitraje tiene esas dificultades. Pero bueno, hay países que exigen un arbitraje para hacer inversiones y dentro del arbitraje hay también negociación, porque muchas veces la idea que tenemos del arbitraje es que el arbitraje es una alternativa definitiva al proceso judicial. Si se ha optado por el arbitraje, no se podrá ir luego a los tribunales. Pero, sin embargo, en los países donde al arbitraje se va con más tranquilidad, y hablo algunos de la órbita anglosajona o ese, por ejemplo, Holanda, se está introduciendo un sistema de arbitraje que a mí me gusta mucho, aun cuando en las cortes de arbitraje tradicionales se rasgan las vestiduras, que es el arbitraje no vinculante, incluso confidencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se pacta un arbitraje, pero se pacta primero que sea confidencial, es decir, que no tenga trascendencia pública, que además los documentos que allí se manejen luego no van a poder ser utilizados en un proceso judicial y que finalmente el laudo arbitral que se dicte tendrá que ser aceptado por las dos partes. No aceptado obligatoriamente, sino voluntariamente. Es decir, si yo he promovido un arbitraje, me he sometido a un arbitraje y luego el laudo, a mí como parte no me convence, pues el arbitraje queda sin efecto automáticamente. Y ese laudo ni siquiera se puede llevar a un tribunal. Es muy interesante, ¿no? Porque se puede decir, bueno, pues nadie lo aceptaría, nadie aceptaría un laudo que te perjudicara. Sin embargo, existen estudios, sobre todo en lugares, por ejemplo, yo conozco esta práctica en Holanda, donde el 70% de los arbitrajes son aceptados por la parte a la que le perjudican. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el arbitraje ya se ha realizado una actividad cuasi jurisdiccional, se han hecho peritajes, se han barajado pruebas, las partes han expuesto sus argumentos y probablemente el que haya resultado con el laudo contrario, pues entiende y comprende que no tiene o que no va a poder hacer nada tampoco en un tribunal, de alguna manera que el arbitraje sea convencido. Un tema similar que también se puede plantear en el ámbito de la justicia medioambiental es la opinión de expertos independientes. Claro, nos estamos encontrando con una materia, los jueces somos técnicos en derecho, en principio. Bueno, ya cada vez más hay lo que llaman en Italia los giudici honorari, que son personas técnicos que forman parte del tribunal. Creo que los tribunales medioambientales chilenos también han incorporado técnicos, ingenieros o personas que son especialistas en una determinada materia. Bien, claro, cuando el tema del conflicto no es o tiene una trascendencia jurídica menor y lo que es importante es el tema técnico, pues también se puede hacer con una metodología similar al arbitraje no vinculante, que las dos partes encarguen a un técnico, pero siempre que esa opinión del técnico no sea luego obligado el aceptarla ni el seguirla, y que además no se pueda llevar al tribunal, porque permanezca dentro de lo confidencial. Y estamos hablando de métodos que ya son con el paradigma de la mediación.
Claro, el paradigma de la mediación, si a la mediación le quitas la confidencialidad y la voluntariedad en el resultado, pues ya no hablamos de mediación, hablamos de otra cosa. Podemos ir a la mediación o nos podemos ir a la conciliación. Bien, pues por último entramos en la conciliación. La conciliación, pasé a Rosa María un pequeño trabajo sobre las diferencias entre la conciliación y la mediación. Verdaderamente no estaba, es un trabajo del año pasado, no estaba pensado en temas medioambientales, salvo en algún caso concreto, ¿no? Porque podía ser temas medioambientales individuales, donde algún ciudadano, un grupo de ciudadanos pequeño, pues tenga un conflicto medioambiental con una empresa, con una, ¿no? En donde la conciliación puede operar. Claro, esa conciliación también tiene muchos ámbitos. La conciliación es un término semiótico que también se puede entender de diversas formas. Por ejemplo, hay una conciliación privada, en determinados ámbitos, por ejemplo, en el ámbito del transporte por carretera. En Europa los convenios internacionales establecen una conciliación ante la autoridad del transporte. En otras materias, como el turismo también, y es una conciliación que no es judicial, pero siempre tiene una característica, y es el conciliador está revestido de algún tipo de autoridad. La tarea del conciliador va a finalizar muchas veces sin ningún tipo de acuerdo y ya está, pero el conciliador no va a ser como un mediador o un negociador privado, tercero que ha buscado a las partes, que no tiene más autoridad que la que las partes le confieren, sino que ese conciliador pues va a pertenecer a una determinada organización, a veces a un municipio, a una comunidad, al ayuntamiento, ¿no? Y va a tener una cierta dosis de autoridad. En otras ocasiones, en España, y bueno, conozco en Colombia, conozco también en México, por ejemplo, hay conciliadores policiales que están dentro del ámbito de la policía. Y claro, estos conciliadores van a tener ese marchamo de oficialidad que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como luego va a tener la conciliación judicial. Una ventaja es que precisamente porque tiene ese marchamo de autoridad, pues las partes van a tener un mayor respeto y demás, pero que por otra parte va a haber una cierta desconfianza. Y va a haber una desconfianza porque depende. Por ejemplo, en Cataluña se han instalado en muchos ayuntamientos servicios de mediación que nosotros llamamos comunitaria, pero claro, hay ocasiones que los ciudadanos lo rechazan. ¿Por qué? Porque en determinado municipio, o en Hospitalet o en Gerona, alguien que está involucrado en un problema y va a un conciliador, lo primero que pregunta es quién es el conciliador y quién es el que manda en el ayuntamiento. Porque si resulta que en el ayuntamiento quien ganó las elecciones era el Partido Socialista o el Partido Independentista de Gerona o el partido tal y cual, pues las personas también tienen una cierta desconfianza. Es decir, que por una parte esa conciliación de autoridad, si se ubica en un determinado lugar, va a haber una determinada confianza. Y llegamos a lo que se llama la conciliación judicial. La conciliación judicial es en principio la que se practica dentro de los órganos de los tribunales, de los órganos judiciales. Lo que pasa es que también podemos distinguir entre la que se practica en los órganos judiciales por personas que no son los jueces que tienen que decidir y otras personas, o cuando son los propios jueces que tienen que decidir los que presiden la
la conciliación. Claro, por ejemplo, en Francia, de esto hace unos años, se percataron y lo que hicieron fue nombrar conciliadores judiciales, pero que no son el juez. Son personas que trabajan con el tribunal, pero que no son el juez. De tal manera que esas personas tienen, tienen la posibilidad de conocer más profundamente el conflicto. Las personas que intervienen incluso con el compromiso de confidencialidad por parte del conciliador, de la reserva de lo que dicen, pues va a poder ofrecer esto a las partes, pero claro, no va a ser el juez que luego va a poner la sentencia. Esos conciliadores judiciales en Francia se están nutriendo, porque es una figura en desarrollo, de personas cercanas de alguna manera al tribunal. Hay jueces jubilados, hay abogados jubilados, hay profesores de universidad jubilados, hay líderes de la comunidad, de barrios, etcétera, jubilados, que colaboran con el tribunal, a los cuales pues se les remunera de alguna manera con una dieta por el tiempo que hay, a lo mejor si son jubilados y es incompatible con la pensión que están cobrando pues de alguna otra forma, pero hacen una gran función. Y luego llegamos propiamente a la conciliación que se contempla en algunos convenios internacionales por parte de los propios jueces. Y aquí también hay que distinguir dos tipos de conciliadores. Unos que son, por ejemplo, existen en Canadá. En Canadá esta figura muy implantada y en muchos tribunales de Estados Unidos en América y en Australia, donde son los propios miembros del tribunal cuando se trata de un tribunal colegiado. Me parece que los tribunales del Tribunal de Medioambiental en Chile son colegiados también, ¿no? O sea que son varias personas las que intervienen. Bien, pues entonces quien hace esa conciliación no es el tribunal en pleno, sino uno de ellos. Y ese conciliador depende de en qué términos y, por supuesto, con acuerdo a las partes, puede intervenir para profundizar más en el conflicto, para involucrarse más, pero con el compromiso de que si no se alcanza un acuerdo, esa persona, ese juez, sea profesional de derecho, o sea, honorario, que sea técnico, no intervendrá luego como juez en el tribunal. De alguna manera se trata de que quede preservada la absoluta neutralidad del conciliador. ¿Por qué? Pues porque si no, los jueces, a mí me gusta mucho una definición de proceso judicial desde el campo de la psicología, porque dicen que el proceso judicial no es otra cosa que un proceso clínico de psicología donde cada una de las partes intenta convencer al juez de que tiene razón, no solamente por los datos jurídicos o técnicos, sino con otras muchas habilidades que tienen los abogados, que las propias partes tienen, te vas a encontrar pues de todo, ¿no? Desde presiones en lo medioambiental, desde huelgas hasta comunidades que se van a quedar sin empleos, hasta empresas grandes que van a hacer una inversión y que depende del acuerdo o de la resolución judicial. Entonces, claro, si esa, esa actuación como conciliador del juez, que va a ser también tribunal, va a estar ya sometida a un filtro. Y ese filtro es que las partes no van a poner todas las cartas encima de la mesa. Van a guardar aquellas que no les interese y van a poner encima de la mesa algunos hechos, algunas circunstancias que no siempre van a ser del todo leales, digamos, ¿no? Porque van a conseguir, o lo que en definitiva ya van a intentar es
ganar el pleito, ganar el proceso. Bueno, pues esto es un poco las metodologías a las que yo me refería anteriormente. La segunda cuestión que voy a tratar son los indicadores. ¿Cuándo es necesario o cuándo es conveniente que el tribunal arbitre una actividad de este tipo? Porque claro, hemos de apreciar una cosa. Hemos hablado antes de la negociación y tenemos que tener muy claro que los métodos alternativos son alternativos, pero yo diría no a la justicia, sino antes de ir a la justicia, antes de recalar en los tribunales. Por eso es tan importante que se agoten todos los métodos y todos estos métodos pues son negociación, mediación, conciliación, etcétera, que sea antes de ir al tribunal. Yo en el libro que Rosa María citaba, de Justicia sin jueces, pues lo que digo es que la demanda judicial es una declaración de guerra, ya es una declaración de guerra. Y si hay una declaración de guerra, pues al tribunal se va a la guerra. Cuando se trata de algunos temas, como es en el ámbito del derecho sancionador, que yo no conozco la práctica del Tribunal Medioambiental, pero me imagino que si es como en España los tribunales contenciosos administrativos, un porcentaje muy alto de casos son sanciones ya impuestas por la Administración, pues claro, ahí ya está la sanción impuesta por la Administración. Ya hay una condena, digamos, administrativa contra la que se va, a luchar. Luego, entonces, la guerra, digamos, no solamente está decantada, sino que ya ha habido daños importantes. Ha habido una sanción o una desestimación de la petición de sanción por la administración, ¿no? O sea, ya ha habido ahí algo, ya hay uno que ha triunfado, ya lleva un as en la mano. Entonces, claro, hay que ver, lo primero que se tiene que tener claro es que se tiene que exigir, nosotros estamos exigiendo al Poder Legislativo, al Gobierno, que cuando se legisle en materia de justicia se ponga el filtro como requisito de procedibilidad de que las partes intenten o hayan intentado o acrediten que ha habido una negociación seria de buena fe antes de admitir la demanda. Porque si no, pues ya ahí el panorama ya es muy diferente. Entonces, claro, cuando nosotros como jueces ya tenemos el proceso en el tribunal, han cambiado ya mucho las cosas. La metodología de la mediación inicial ya no nos sirve. Entonces, vamos a tener que estudiar, siquiera someramente, el asunto nosotros o algún técnico de los que trabajan en el tribunal, tiene que estudiar las características del conflicto y según qué características sea. Pero claro, si es un tema delictivo, flagrante, que no hay posible, no es imaginable una solución acordada, una solución pacífica, sino que, bueno, pues entonces a lo mejor es evidente que no hay que recurrir a ningún tipo de conciliación, que lo que hay que hacer pues es la actividad jurisdiccional pura y dura. Y esto en determinados casos, por ejemplo, en la jurisdicción civil, nosotros tenemos calculado en España que es un 65% de casos donde los métodos alternativos y concretamente la derivación desde el tribunal a estos métodos alternativos no procede. Bueno, vamos a entender que estamos en ese 35% que sí que procede. ¿Por qué hemos sabido que procede? Porque hemos aplicado unos indicadores. Esos indicadores son, primero, porque en el conflicto hace falta una decisión urgente. Urgente por muchas razones, ¿no? Y podemos, dentro de la casuística medioambiental, habría que hacer una relación de materias urgentes. Yo, por ejemplo, uno de los que he intervenido, que me invitaron a intervenir como mediador,
pues era una desecación de una laguna, donde había habido ya había habido incluso actuaciones administrativas, sanciones administrativas, pero aquella laguna de agua salada, que es el Mar Menor, si alguien conoce España, que está en la región de Murcia, entre Andalucía y Valencia, es una laguna, la laguna de agua salada más grande de Europa. Claro, aquello había una mortandad de peces tremenda. Y claro, cuando piden que alguien intervenga, en este caso era yo, porque bueno, soy oriundo de la zona, tengo me tienen alguna consideración algunos de mis paisanos. Y claro, lo primero que tienes que ver ¿es urgente la decisión o puedo esperar? ¿Se puede esperar a que nosotros en primera instancia demos una resolución y que esa resolución, si es susceptible de ir a la Corte Suprema, va a tardar, hacemos un pronóstico de 3 años, de 4 años? Dentro de 4 años ya estarán muertos todos los peces, ya estará aniquilado aquello. ¿Para qué? ¿No? Entonces tenemos que estudiar primero si la decisión es urgente o no. En segundo lugar, la posible eficiencia de, de un posible acuerdo. Vamos a ver. Si aquí iniciáramos el camino de un acuerdo, ese acuerdo va a ser eficiente, o sea, va a servir de algo. Lo van a aceptar sobre todo quien tiene más poder. Muchas veces en estos conflictos medioambientales es el que tiene más dinero o el que tiene la concesión de la tala de los bosques, o el que tiene una concesión minera que ya la tiene en la mano, ¿no? Esto se va a aceptar, porque claro, si no se acepta, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Vamos adelante y punto. Luego, en tercer lugar, es la complejidad del asunto. La complejidad del asunto es si el asunto es netamente jurídico, pues oiga, no hace falta aquí componendas. Si es netamente jurídico y está claro, vamos allá. Ahora, si el tema es opinable jurídicamente y tenemos diversas opiniones, matizaciones, etcétera, y claro, ninguna de las partes puede estar segura de lo que ahí se plantea. Y el tribunal, pues veremos a ver. Claro, nos podemos esperar al final para poner la resolución definitiva, o ya al principio podemos hacer una evaluación temprana y decir, a ver, el tema es complejo, eh, vamos, y además es urgente y tal y cual, pues es posible que vaya a otra vía. Luego hay que ver también que cuando interviene la administración, si la administración tiene algún margen de discrecionalidad. Porque si la administración no va a tener discrecionalidad alguna, y va a decir, no, la ley es clara, que se cumpla la ley, punto. Yo como ayuntamiento, como municipio, como comunidad, como Estado, yo no voy a poder salirme de aquí. ¿eh? Pues entonces, ahora, si se trata de un tema donde la discrecionalidad, la concesión de un permiso, la denegación, hay un margen de discrecionalidad mayor, a lo mejor faltan cuestiones técnicas, pues a lo mejor lo que se va a hacer con el proceso de conciliación va a ser llegar a encargar por las dos partes un informe técnico diferente. Luego hay que ver también los problemas en la ejecución. Los problemas en la ejecución son importantes. La ejecución se va a poder cumplir. Pero claro, ¿de qué nos sirve poner una sentencia, una resolución, un dictamen judicial precioso si va a ser para que lo estudie la academia, la universidad, para ponerlo en un cuadro o para publicarlo en un libro? Pues si no se va a poder ejecutar. O la ejecución va a ser excesivamente gravosa. O la ejecución va a ocasionar más daño del que se intenta evitar con la resolución judicial, pues a dónde vamos a ir, ¿no? ¿Para qué? Y esto, pues, también es tremendamente importante. Bueno, pues con todos estos indicadores vamos a
a poder hacer una evaluación del caso. Yo estuve hace algunos años, precisamente por el interés por los medios alternativos, un verano me fui de vacaciones y estuve literalmente en Montreal y luego estuve en Washington. Y en Washington conocí lo que se llama el Tribunal Multidor Justice House, el Tribunal Multipuertas. El Tribunal Multipuertas, tengo un artículo que hice yo también, que lo puedo pasar a Rosa María, que lo publicó la revista Jurídica Cataluña, de aquella experiencia. Pues es un invento, una idea de un catedrático de Harvard, el profesor Sanders, que entendía que el sistema de justicia no se basa únicamente en el enjuiciamiento contencioso y finalmente la victoria de uno y la derrota del otro, sino que la justicia, los ciudadanos, necesitan muchas veces algo diferente a la victoria y a la derrota. Y como, claro, hay muchos intereses creados, en primer lugar, por lo que denominamos el negocio del litigio. Al negocio del litigio, para los abogados, no le hables de negociación, no le hables de mediación, para algunos, ¿no? Tengo que decirlo de antemano, porque si no me los pongo en contra. Para algunos abogados, cualquier arreglo, pues para ellos es peor que llevar el pleito hasta las últimas consecuencias. Pero no solamente por este interés esquematístico, sino también por la propia formación. Ellos a lo mejor no ven otra posibilidad. Y además piensan que si esto va a cualquier tipo de negociación, ellos pierden el control del asunto. Entonces, en consecuencia, el profesor Sanders lo que dijo es, el propio tribunal tiene que tener una antesala, y esa antesala va a ser para examinar las características del caso. Y cuando sean esas características del caso en la entrada del tribunal, en el atrio, es donde se les va a decir que vayan que los derivamos a un negociador, a un conciliador fuera del tribunal, ¿no? O a un arbitraje, o, en fin, a cualquiera de los medios alternativos. Entonces, este tribunal multipuertas, en Washington, en el Distrito Federal de Columbia, tenía más de 80 personas trabajando en el análisis de casos, de la casuística, antes de la admisión de la demanda, antes de la admisión del pleito a prueba. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se evitan muchos litigios. Y ya no es por evitar o reducir la litigiosidad, es porque muchas veces una solución acordada es preferible para las dos partes. Otras veces no, pero muchas veces y siempre que pueda serlo. Bueno, claro, esto cada tribunal, según la materia específica de que trate, debe hacer una serie de indicadores. Nosotros aquí lo hemos hecho, por ejemplo, yo soy presidente de una sala de familia, de una sala de apelaciones, las cámaras de apelación, le dicen ustedes, pues claro, con la experiencia de todos los magistrados, lo que hemos hecho ha sido una casuística, una serie de indicadores donde aquí podríamos haber conseguido un acuerdo. Claro, ahora ya a lo mejor es muy tarde porque cuando nosotros vamos a ver la apelación ya han pasado 3 años, ¿no? Y el niño, como nosotros decimos, se ha ido a la mili, se ha ido ya al servicio militar, ¿no? En materia de familia. Pero que en estas materias pues también ocurre exactamente igual. Hay que hacer una serie de indicadores. Y de esos indicadores hay que tener también, segunda parte, una serie de personas que puedan encargarse de hacer este cometido. Como antes hablaba, puede ser una persona ad hoc que el tribunal busca o que colabora con el tribunal, o puede ser uno de los propios jueces o magistrados que se vaya a encargar de esta materia. Bien, termino con la idea de los indicadores. Tercera cuestión que quería traer, ¿cuándo? Claro, ¿cuándo
nos destapa una cuestión que ya voy a repetir, que es antes del pleito, antes de empezar el enjuiciamiento o en la fase previa, lo que se llama la evaluación temprana. Esa evaluación temprana, a veces, yo no sé cómo trabajan ustedes, pero nosotros en el tribunal colegiado somos 3, pero la del caso se encarga del estudio, el preliminar del caso se encarga 1. Nosotros le llamamos el ponente. En Chile no sé cómo se llama, en Argentina se llama el primer firmante de la sentencia, ¿no? De la resolución en un tribunal colegiado. Ese magistrado es el que va a tener primero contacto con el caso. Entonces, o es en la antesala, ¿no? Antes, o es ya una vez que se ha comenzado, hay una demanda, una contestación, etcétera, cuando ese magistrado responsable del caso lo estudia. Entonces es cuando puede decir un stop. A ver, stop. Aquí todavía estamos a tiempo, como dice la legislación francesa. Cuando todavía se esté a tiempo, ¿no? Todavía el tribunal entienda que se puede alcanzar. Entonces sería ese momento, pero previo. Claro, si ese momento ya pasa, ya es muy difícil. Es muy difícil porque las partes ya han hecho sus demandas, se ha hecho la prueba, probablemente se hayan practicado pruebas, se han practicado periciales, y entonces decirle a las partes, hemos llegado hasta aquí y ahora les derivamos, pues muchos abogados y los propios clientes y los propios justiciables van a decir, oiga, oiga, no, no me venga usted, que ya negociamos antes de venir aquí, dicten ustedes la resolución y ya está. Y muchos de ellos están ya deseando, sea lo que sea, pero ya que salgamos de esta. Bien, entonces, claro, en ese momento medio es más difícil, va a ser más difícil. Por supuesto, ya cuando el tema está para la resolución. Bueno, yo conozco casos, conozco un compañero que hace un último intento, y al que último intento, después de redactada la sentencia. Le llaman a ustedes sentencia también, ¿no? La definitiva. Pues entonces llama a los abogados y a las partes, en determinados casos, dice, aquí está la sentencia ya redactada, la dejamos en una caja fuerte y les doy 10 días porque creo que ustedes, en conciencia, deben llegar a un acuerdo. Pasados esos 10 días, les notificaremos la sentencia. Es una última fase. Yo eso me parece demasiado dramático o melodramático, ¿no? Pero bueno, en algún caso se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar, sobre todo si el tribunal seriamente les dice, busquen ustedes una última solución. Bueno, ellos pueden hacer sus cálculos. En este caso, vamos a encontrar muchas veces desde la judicatura aliados precisamente a los abogados, porque los abogados tiemblan, porque ¿qué le dicen a su cliente? Que sí o que no, porque ahora si le dicen que no y luego dice, hombre, ¿cómo nos aconsejó usted que no negociáramos cuando el propio tribunal nos lo dijo? Bueno, esto es, digamos, una especie de trampa, ¿no? Para intentar conseguir in extremis una negociación. Y finalmente es el tema de la imposibilidad, la imposibilidad de la ejecución. Esa imposibilidad, no me refiero ya de la imposibilidad, sino una imposibilidad relativa, digamos, del que sea demasiado gravosa. Por ejemplo, el año pasado también me llamaron de La Coruña, donde hace más de 20 años, en el centro de La Coruña, en una arteria principalísima, pues un solar para edificar enorme se vendió, donde había habido una fábrica antigua, se vendió y en ese solar se edificaron 300 viviendas. 300 viviendas
bastante grandes. Resulta que este solar estaba afecto a unas determinadas limitaciones de altura, etcétera, que fastidiaban a unos vecinos de enfrente. Y esos vecinos de enfrente, pues, pleitearon. A ver, primero dijeron, cuando conocieron el proyecto, que no se podía hacer, pero claro, el ayuntamiento lo aprobó. No sabemos por qué. Muchas veces los ayuntamientos aprueban porque dicen, cuando aquí venga la sanción, habrá venido otro partido político. Yo ya no seré el alcalde. Pues que se aguante, ¿no? No es como cuando es un particular que será él con su patrimonio. Aquí se trataba, es un caso que está en la jurisprudencia, hubo una sentencia por la que se aprobó la conciliación, el acuerdo. Luego diré porque el acuerdo, no obstante, fue impugnado. Bueno, es conocida porque es la Unión Fenosa. Unión Fenosa es la compañía eléctrica más importante del norte de España. Bien, pues se hicieron los pisos, se vendieron todos los apartamentos. Después de venderse, muchos de ellos se revendieron, porque pasaron muchos años, se vendieron a otros, hubo otros pasos, hubo tal y cual, y finalmente se dictó sentencia definitiva por el Tribunal Contencioso Administrativo, en definitiva, por eso digo que pasó más de 20 años, por el Tribunal Supremo, finalmente, donde se dijo que se habían vulnerado unas normas urbanísticas de derecho necesario. En consecuencia, había que derribar. Claro, el derribo suponía para el Ayuntamiento de La Coruña, que es una ciudad importante y es una ciudad pues, de más de 1 millón de habitantes, pues suponía la mitad del presupuesto de toda la ciudad de un año. Pero además de eso, dentro del derribo, los particulares que compraron, pues también tenían que... La Unión Fenosa, que fue la que promovió las viviendas, esta ha sido víctima de un concurso y, bueno, ya está en quiebra. Entonces, claro, la problemática era tremenda. Y entonces, en ejecución, es, a pesar de que el Tribunal Supremo había ordenado el derribo y punto, porque lo he dicho yo, porque la Corte Suprema lo ha dicho, y no hay más que hablar, pues se envió una mediación. Una mediación, una negociación, porque propiamente era muy compleja, porque, claro, estaban los vecinos de enfrente, no en vecinos contra vecinos. Eran constructoras, era el ayuntamiento, era la comunidad autónoma, porque también había varios permisos que habían dado, que no se habían dado, era los arquitectos, etcétera. Bueno, al final se ha llegado a un acuerdo de composición amistosa, donde, bueno, pues a estas personas que denunciaron inicialmente se les ha hecho ver lo que ellos querían, la dificultad. Ellos han tenido la victoria moral, pero a ver, ¿a dónde iban? ¿A dónde seguían? Además eran personas precisamente mayores. Ustedes quieren regalarle un pleito en herencia a sus nietos, ¿no? Estas personas comprendieron y se llegó a una composición económica, con lo cual el edificio se ha quedado allá, el ayuntamiento pues ha tenido también que pagar su parte de culpa y es un ejemplo de una intervención. Hay otro caso, que es el caso de un parque natural, el Parque Natural del Cabo de Gata, que está en el Mediterráneo, abajo también, ya está en Almería, y aquí hay una gran culpa de los propios tribunales, porque resulta que el tema era complejo, el tema era muy complejo, y también con esto vamos a ver otra de las características que ustedes pueden ver. Se trata de una zona turística importante en una región muy deprimida económicamente de España. Almería, es un secarral aquello,
¿no? Y se hizo un parque natural donde, bueno, no es Atacama, no es el desierto de Atacama porque es una zona montañosa, pero allí no viven ni las lagartijas. Allí no hay matorrales, pero es una zona geológicamente impresionante que da al mar, que eran antiguos volcanes, etcétera, que da al mar. Bueno, pues justo allí había un antiguo pueblo minero que se llama Carboneras. Este pueblo minero se quedó pues en la ruina porque las minas dejaron de ser rentables y la mayor parte de la gente emigró y la que no, pues era gente muy pobre sin recursos. Entonces surge la posibilidad de que una empresa, una inmobiliaria internacional, surge la posibilidad de hacer un bloque también para un hotel inmenso, al lado de la playa. Justo en la playa había un algarrobo que se llama la playa del Algarrobico. Y se hace un proyecto para construir una especie de pirámide de Egipto, pero era un hotel inmenso junto a la playa, vulnerando todas las normas del parque natural. Pero ¿qué pasa? Que el ayuntamiento de Carboneras tiene un interés enorme porque allí va a solucionar el problema del desempleo. Ahora mismo va a ser un foco ya de atracción de personas por la construcción, pero después va a ser también una fuente de ingresos para la zona, de empleo de camareros y de tal y de cual, para la gente que va a trabajar allí, y es como si les hubiera tocado la lotería. Claro, el ayuntamiento lo que hace es que da licencia de obras. Esa licencia de obras se recurre ante el tribunal, perdón, ante eh, la administración competente, que es la provincia, y en la provincia vienen las luchas políticas. Y esas luchas políticas, pues claro, ¿quién está ahí? ¿Quién es el alcalde? Están próximas elecciones, pues retiran, retiran la licencia. Porque, bueno, pues el partido político que entonces estaba, que ganó después de las elecciones, defendía el parque natural. Eso va al Tribunal de Andalucía, contencioso administrativo. Y el Tribunal Contencioso de Andalucía dice que no se puede construir, efectivamente. Pero la licencia primitiva estaba dada. Y entonces, en un incidente de ejecución de sentencia, que el tribunal discute mucho, pues dicen que la licencia es provisionalmente válida y que su propia sentencia, como está recurrida, queda en suspenso. El efecto suspensivo de las sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo. Entonces se queda en suspenso, con lo cual, claro, pensando que el Tribunal Supremo Español tarda una media de 7 o 8 años, pues han hecho el hotel, hacen el hotel entero. Cuando está el hotel terminado, pues el Tribunal Supremo dice que ni hablar, que hay que tirarlo. Cambia la jurisprudencia en materia, en lo contencioso. A partir de entonces, las sentencias de los tribunales contenciosos son directamente ejecutivas, no se suspenden. Pero claro, podía haber sido al revés, que hubiera dado la licencia el Tribunal Contencioso y luego el Supremo. Sí, el tema es difícil. Bueno, lo venía a decir por el tema de lo gravoso. Ahora derribar ese hotel, claro, los propietarios, que es una empresa multinacional hotelera, que no tiene ningún compromiso político con España. Y, bueno, ustedes derriben. Ustedes han organizado este follón, a mí me pagan la inversión. Y punto. Se quedan ustedes con la pirámide. Hacen aquí una pirámide y punto. Claro, el pueblo de Carboneras está en manifestación día sí, día no. No se quieren comer a quien ose tirar. Claro, ¿qué pasa? No se ha dado licencia para el hotel. El hotel no está tampoco funcionando porque no tiene licencia hotelera. Y se ha generado un problema también enorme. Bien, aquí también he estado yo en el equipo que estuvo haciendo la negociación. Y se ha llegado a un acuerdo en ejecución. Y el acuerdo ha sido curioso.
el acuerdo ha sido curioso porque, a ver, se va a indemnizar con una cantidad mm, nada que ver con el coste de la obra, pero se va a dar una indemnización con unos plazos, con garantía pública, etcétera, etcétera, a través de unas entidades bancarias, a la empresa esta hotelera que ha sido víctima. Podría ser la que se aprovechó, pero ha sido víctima. Pero se va a hacer un centro de estudios medioambientales de defensa de la ecología del Mediterráneo. Con lo cual, pues el movimiento ecologista, que como ya saben por experiencia, muchísimas veces va en contra de los intereses de los del pueblo, de los ciudadanos, se ha quedado muy satisfecho. Los del pueblo se han quedado satisfechos porque no va a ser un hotel, pero va a ser un centro internacional, donde la provincia también, porque bueno, se va a rehabilitar el aeropuerto, va a tener... Es decir, se ha llegado a una solución absolutamente impensable desde el punto de vista jurídico, pero se ha llegado a un acuerdo en la ejecución. Claro, tampoco podemos poner mucho énfasis en la ejecución, porque entonces todo el mundo tiraría para adelante. Y luego, pues claro, estos casos son más o menos, han podido ser más o menos recompuestos, pero hay otros que ya no lo son. Por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema también con el tema de las industrias del mármol. Las industrias del mármol lo que hacen es que dinamitan montañas. Y claro, ¿qué pasa luego con esa montaña? Ya no se vuelve a poder poner la montaña en su sitio, ¿no? Se pueden buscar cuestiones. ¿Y qué haces? Si se da una licencia, si no se da la licencia, va a depender también mucho, y en esto yo creo que es importante, el tema de la normativa dudosa. Y claro, ¿qué pasa? Pues que hay otros ámbitos del derecho que son más estables, pero en determinadas materias y en la medioambiental, pues nosotros tenemos normativa local, normativa regional. Cada comunidad autónoma, saben ustedes que España es medio un Estado federal, no llega a serlo porque fueron los legisladores constitucionales fueron muy pacatos, no se atrevieron, pero bueno, es como un Estado federal en ese sentido. Luego está la legislación estatal. Pero luego nosotros tenemos el convenio de Aarhus. Y el convenio de Aarhus ha sido, en principio, es un convenio con un sistema relativamente flexible en cuanto a la ejecutividad, pero es que la Unión Europea, que ahora pertenecemos todos a ese macroestado federal que es la Unión Europea, lo ha ratificado y lo ha comunitarizado. O sea, el convenio de Aarhus es una norma española, porque es una norma europea y es de obligado cumplimiento. Entonces, claro, tenemos aquí toda una serie de normas que todavía no se ha desarrollado los principios del convenio de Aarhus. Ustedes tienen también el acuerdo de Escazú, ¿no? Curiosamente en Chile no lo ha ratificado, a pesar de haber sido promotor, me parece, tengo entendido, ¿no? Que fue promotor y, y después es uno de los países que no se ha ratificado, aunque también hay muchos problemas. Y hay muchos problemas en la ejecución de estos convenios internacionales. En primer lugar, porque hay jurisdicción internacional, lo cual se prolongan mucho más los procesos, los pleitos. Claro, con esto no quiero decir que los marcos internacionales no nos alumbren. Lo que queremos decir es que nos introducen también una dosis de incertidumbre normativa, de la propia norma aplicable, de bastante consideración. Y bueno, pues este es un poco el problema que tenemos. Claro, cuando tenemos que actuar como conciliadores, mediadores
en la forma en que se pueda entender, porque esto también va a depender de cada tribunal. Nosotros decimos de cada audiencia, de cada corte. Si delega en uno de los jueces para que haga estas gestiones, si en un tercero y tal. Pero supongamos que algunos de ustedes, que si están aquí es por el interés no solamente jurídico, me imagino, sino también por el interés en materia conciliatoria, de negociación, etc. ¿Qué habilidades? Bien, en primer lugar, el perfil del negociador, de ese conciliador, tiene que ser un perfil adecuado. No sirve, no sirve la careta, digamos, la vestimenta de juez. Los jueces somos demasiados, a mí me gusta, en Norteamérica tienen el martillo, ¿no?, que ponen en las películas. En España tenemos una campanita. No sé si tienen campanita ustedes. Nosotros tenemos una campanita para llamar la atención a los abogados, ¿no? Tocamos la campana, tilín, tilín, ¿no?, y se callan. Y a las partes. Pero claro, aquí no vamos a tener esa campanita. Entonces, vamos a tener que revestirnos, en primer lugar, de ganar la capacidad de saber respetar a la gente. Los jueces somos personas cuyo perfil psiquiátrico se ha estudiado por la ciencia abundantemente, ¿no? De que todos somos narcisistas, que todos estamos en posesión de la verdad, que es una profesión muy difícil, porque claro, tenemos que juzgar. ¿Y quién se atreve a juzgar si no es una persona, no es de una personalidad muy... Bien, claro, todas estas características que se nos ponen encima de los jueces las tenemos un poco que apartar. Y tenemos que ganar en una cualidad que me acuerdo cuando estaba de director de la Escuela Judicial Española, hicimos un seminario sobre el perfil judicial y el director de la Escuela de Honduras, para él, señalaba y defendió que la principal cualidad que debe tener un juez es la humildad. No es que la principal cualidad de un juez no es que sepa derecho, ni es que sea muy listo, no, es que sea una persona humilde. Bueno, cualquier negociador tiene que ser humilde. O sea, no podemos ir a negociar desde una posición de prepotencia, que no es lo mismo de que no sepamos exigir respeto, pero te respeto desde esa posición de que tenemos que transmitir que, bueno, que nosotros vamos a hacer un trabajo, pero que la decisión es de ellos. Y entonces vamos a facilitarle. Vamos a facilitarle. Entonces, claro, ¿con eso qué vamos a ganar? Pues una de las grandes habilidades, que es saber actuar con neutralidad. Y la neutralidad, también aquí hay que añadirle un apellido, que es neutralidad, antes decía negociación positiva, ahora digo neutralidad activa. Porque la neutralidad activa no significa, como en las películas del oeste, dejen ustedes las pistolas en la puerta. Porque vamos a encontrar muchas veces a una multinacional que va a tener un cañón con una ciudadanía de personas que están en desempleo y no. Entonces, claro, esa neutralidad activa significa que vamos a tener que saber intentar equilibrar las posiciones ante el propio negociador de las partes. En el proceso judicial, esa neutralidad es una falsa neutralidad. Precisamente estuve en una tesis donde se defendía el tema de la transposición del convenio de Aarhus a la legislación española. Y una de las cosas que decía el doctorando es que en muchos casos de cuestiones medioambientales se encuentra un ciudadano pobre o un conjunto de ciudadanos pobres frente a una administración con abogados del Estado, primeras figuras en esta materia, o con abogados de grandes empresas internacionales, etcétera,
Entonces, lo primero que había era esta disparidad de armas, no era la igualdad de armas. Y nosotros tenemos esos abogados de oficio que llamamos para la justicia gratuita, para quien no tiene medios, y lo que propugnaba este abogado, este doctorando, es que se pudieran, el Estado pudiera suministrar a estas poblaciones o a estos ciudadanos que no tienen medios una defensa jurídica adecuada. Que en estos casos no solamente es adecuada, no solamente un abogado pues que sea académico también, que sea experto en la materia, sino también que pueda valerse de un perito en la materia de la que se trate, de un experto, de un ingeniero, de un arquitecto, de quien sea, ¿no? Para tener igualdad de armas, porque si no, no sé que ustedes cómo lo tienen esto solucionado. Pero bueno, tenemos que saber en la fase de negociación que tenemos que tener esta neutralidad activa. Claro, no podemos guiñarle el ojo e irnos a las manifestaciones que hagan los del pueblo, pero tampoco nos podemos ir a comer una mariscada con el abogado de la multinacional, no de la empresa constructora. Luego está el tema que se llama de la empatía. La empatía, que no es como dicen los andaluces. La escuela andaluza de mediación dice que en Andalucía los mediadores no necesitan empatía porque ellos ya son muy simpáticos. Entonces confunden la empatía con la simpatía. No se trata de la simpatía. La empatía es bueno, ya lo saben ustedes, es la capacidad de ponerse en el lugar de cada uno de ellos, de conocer los intereses del otro, ¿no? ¿Y todo esto cómo se consigue? Pues se consigue con prudencia, que eso como jueces, pues yo creo que la cultivamos a lo largo del tiempo, siendo prudentes, sabiendo escuchar. Lo de la escucha es una de las grandes asignaturas pendientes, porque no se trata solamente de estar callado, sino no se trata solamente de estar mirando a los ojos a quien nos habla, no se trata solamente de estar haciendo con la cabeza así o no a quien nos habla, sino que se trata ni más ni menos que de saber entender el problema. Entonces, la escucha está destinada a entender el problema. ¿Y cómo se entiende el problema? Pues supongo que ya habrán hablado de esto, Rosa María, ¿no? ¿O habrá ámbitos destinados a esto? En el, Todavía no, ya viene, bueno, pues ya ya les viene. digo a ustedes que presten mucha atención a esto, ¿no? Que será la reformulación, ¿no? En búsqueda de un relato común, en búsqueda de un relato que sea aceptable por las dos partes, que a uno le cuente y que a otro no le cuente. Nosotros tengo que decirla en honor a la verdad, aunque sé que a ustedes a lo mejor no les gusta mucho, pero nosotros hemos aprendido mucho de mediadores argentinos, porque en Argentina fue donde comenzaron a hacer mediaciones por imposición del Banco Mundial en el año 92 para financiarles, como requisito para financiarles la reforma de la justicia, y fueron muchos los que fueron a Norteamérica. Y recuerdo una mediadora argentina fantástica, que ahora ya es mayor que yo, pero vamos, de que aprendí mucho, que daba una clase solamente de cómo se dirige una negociación mirando a los ojos y cambiando la postura del cuerpo. O sea, no daba la palabra a uno u otro. Le bastaba con cambiar la postura de la que ella estaba, mirar a uno y hacer un leve movimiento de la mano. Y en todo el tiempo no hablaba. Pero era una forma, ¿no?, de aprender esas cosas. Ya se lo explicarán esto con más detenimiento. Luego hay un tema importantísimo, que es el del análisis del conflicto. El análisis del conflicto ustedes también han de emplearse. Han de emplearse. Generalmente, inmediatamente verán ustedes el ejemplo del iceberg, del iceberg que tienen por allí también, ¿no? Que lo que está realmente, lo que causa el problema está debajo, no está en la punta del iceberg.
Y, y hay que verlos a cada parte, cuáles son las necesidades, los intereses, etcétera, etcétera. Y en definitiva, luego han de saber ser, yo digo, sacacorchos, ¿no? Como el vino cuando se saca el tapón, le llaman sacacorchos allá, ¿no? Porque las soluciones raramente las va a dar un tercero. Las soluciones van a salir de las partes. En estos conflictos a los que he hablado, el del edificio de Fenosa y el del hotel del Algarrobico, las soluciones fueron saliendo de esa lluvia de ideas a las que hay que preguntar a las partes. Primero porque si un conciliador propone una solución, ya queda en mal lugar si una de las partes no la quiere. Y si una la ve ventajosa, se va a pegar a ella. Entonces hay que procurar que vayan aflorando como una especie de sacacorchos, digo yo, ¿no? De soluciones. Bueno, esta es la primera parte de tal como estaba previsto.